Un error muy común sería pues poner la sombra proyectada recta. Dice, bueno, es que la chaqueta es recta, pues la pongo recta. No. La chaqueta además es curva y también tienes que respetar ese ángulo que te crea el culo. Nos habíamos quedado en este punto. Muchos lo dejamos aquí. Muchos pensamos que ya, bueno, lo único que le falta es el rifle y tal. Una vez hecho el rifle ya no queda nada más. Y hay un detalle muy importante que hay figuras que todavía no tienen, y es las sombras proyectadas. En la vida real, esa chaqueta, es más, ahora mismo está proyectando una sombra sobre su culo. Pero si te fijas, cambia a medida que nosotros movemos la figura. Yo quiero ser el que controle esa sombra proyectada, el que lo haga, el que define dónde va cada detalle. Y también le aportará un extra de contraste y de volumen y de material que puedes tocar, que la figura es realista, porque en el momento que tú ya le metes esa sombra proyectada por debajo, ya parece que hasta puedes tocar los elementos de la figura. ¿Cómo conseguimos esto? El primer paso es conseguir una disolución de la pintura que sea espesa y que el trazo no se rompa. ¿Esto qué quiere decir? Nos ha pasado muchísimas veces que si usáis de diluyente agua mismo y un color X de Vallejo, hacéis un trazo pero se os rompe, no tiene la superficie grande que vosotros queréis, sino que hace así y la pintura como que vuelve o se une y no te crea un trazo limpio, sino te crea un trazo irregular. Esto lo conseguimos solucionar con la combinación de medium veladura, glaze medium, y barniz ultramate de acá. Barniz ultramate de acá porque el glaze medium solo satina, ¿vale? ¿Qué hacemos con esto? Esto es un color en sí mismo, es una resina transparente que si se le añade el color que sea en una pequeña cantidad, te va a respetar muchísimo más ese trazo y no se te va a romper tanto el trazo. Es como cuando coges una pintura de alta calidad, como la Golden, etcétera, que la diferencia con la de Vallejo es precisamente, una de ellas es el trazo, que te permite un trazo muchísimo más amplio y que se conserva mejor la forma. Y veis, estamos mezclándolo, estamos creando este tono medio azulado con toques púrpuras, rojizos y negros para que sea nuestra sombra. Probamos en nuestro dedo, veis cómo recorre mucho más uniforme, te hace formas mucho más uniformes. Entonces, lo primero es analizar la figura, ¿vale? Yo ya llevo bastante tiempo analizándola y me di cuenta que ahí el brazo, ¿veis la pincelada que he metido? Ahí el brazo hace una sombra proyectada. Aquí el truco es dar una pincelada lo más amplia posible y dejarlo secar, porque cuanto más pinceladas metas, más capa pondrás sobre capa y no te va a hacer ese aspecto uniforme, ¿vale? De trazo uniforme. Es complicado, lo sé. Hay soluciones para ello, porque seguramente te equivocarás como yo hice, que es raro ya que me equivoque, y no lo hice tan uniforme como yo quisiera, pero se soluciona muy fácilmente, pues a aerógrafo o de nuevo a pincel. ¿Vale? Se ve bastante poco porque el brazo lo tapa, pero bueno, ahora os lo enseño. También, ¿dónde tenemos que meterle esa sombra proyectada? Pues debajo del metal, por ejemplo, de las zonas de metal, las zonas que están unidas justo a la piel. Por ejemplo, hay algo que se me ha olvidado explicar, pero bueno, que es básico, y es que las correas que ya tienen, las correas que tienen de cuero, también necesita no ya sombra proyectada, ese casi negro puro perfilado en sombra. Esto ya no es un negro puro, esto como veis pinta muy poco, que es lo que nos interesa, y poco a poco vamos haciéndole la forma inferior del objeto justo en la piel. Vale, aquí se ve un poquito mejor el trabajo de la sombra proyectada de su brazo. Veis que no está muy uniforme, necesita un poco más de limpieza, que luego se la daremos. La del culo también es muy interesante. Veis, el trazo es muy amplio, también es debido al pincel, que es del número 2, serie 7, Newton, acordaos, pincel Newton.
Y aquí también le intentamos dar la apariencia o la forma de la chaqueta, también teniendo en cuenta la curvatura del músculo. Un error muy común sería pues poner la sombra proyectada recta. Dices, ah, bueno, es que la chaqueta es recta, pues la pongo recta. No, no, no. La chaqueta además es curva y también tienes que respetar ese ángulo que te crea el culo. Es más, lo más sencillo es que tú mismo crees esas sombras pues encima de tu brazo, póntelo uno encima de otro y empieza a ver cómo la propia curvatura de tu brazo hace que la sombra proyectada no esté recta, sino que esté pues curva. Aquí esta también me parece muy interesante, que es la de la correa. No se la ponemos de arriba abajo de la barriga, se la ponemos solo en la parte que se junta, que está más pegada a la piel. Este es un detalle de esos ocultos importantes que apenas se notan, ¿veis? No le hago la forma exacta, sino que se va difuminando a lo largo de la piel. ¿Que me equivoco? ¿Que lo hago demasiado bestia? Cojo el pincel, lo seco, lo mojo con agua, no tiene pintura y empiezo a rascar la superficie. Sobre todo rasco en la parte de abajo de la forma que he hecho. ¿Por qué? Porque quiero que se vaya difuminando. Porque no es lo mismo la sombra que te crea el brazo, que es potente, que es estática, que esta correa que se irá moviendo con el viento y por sí misma no tiene la suficiente longitud para crear una sombra tan potente que recubra absolutamente todo digamos, la parte baja de la barriga. Esta también es muy interesante, la chaqueta. Las solapas de la chaqueta crean una sombra ahí preciosa. Fijaos lo que gana la figura con esta tontería. Sí, la piel puede estar muy bien, todo puede estar perfecto, pero como no tenga estos pequeños detalles, al final hay algo que falla, hay algo que falta. La del cuello también. Esa pequeña argolla de metal proyecta una sombra sobre su cuello, minúscula. Y esto no debe acabar aquí. Toda sombra proyectada tiene dentro de sí misma una luz tenue, que puede ser la misma que viene de forma natural, ¿vale? Que le afecta de forma natural en esa y provoca esa sombra proyectada, que sería la del culo, u otra que venga del rebote de alguna luz lejana. Ya sabéis cómo funciona. ¿Cómo podemos hacer esto? Como siempre, tenemos dos opciones, o a pincel o a aerógrafo. Vamos a hacer el aerógrafo, vemos cómo queda. Entonces, yo quería ponerle una leve luz en el moflete, digamos, del culo, la parte más superficial del culo y angulosa, y luego con esto lo teñiría de un verde. ¿Veis? Y aquí estoy jugando con otra cosa, y es la línea que delimita. La sombra proyectada es muchísimo más difusa en la zona de luz del culo. Esto se consigue fácilmente a aerógrafo. También podemos, digamos, disimular los defectos que hemos hecho a pincel, porque tanto control no tenemos, con esta unificación que estamos haciendo a aerógrafo. ¿Veis? Se nota perfectamente la sombra proyectada, pero está unificada. Aquí me volví loco y le metí un puntaco de luz súper potente, y ahora vais a entender el porqué. ¿Veis? He intentado dividir la luz máxima del culo en dos. Una está justo dentro de la sombra proyectada. Lo interesante viene ahora. Cogemos el aerógrafo y le metemos una aguada del tono que queramos. En este caso he cogido un tono medio verdoso con toques marrones apagados. Y nos vamos a posar justo encima de la luz que le hemos metido. Para veis, poco a poco vamos cambiándole y la vamos tiñendo, separándola totalmente de la luz cálida que realmente proviene de arriba y que le afecta el culo. Con esto, ¿qué hacemos? Le metimos otro detalle oculto, entre comillas, de interés, y sobre todo nos damos cuenta de que las sombras proyectadas no son simplemente una raya oscura, no. También hay juego de luces en ellas mucho más desaturado y mucho más apagado que en otras partes de la figura, pero también hay que darle ese volumen. Y ahora sí, ya tenemos los detalles de las sombras proyectadas puestos. Fijaos, por ejemplo, la del brazo, que le afecta la cintura. Fijaos que también hemos utilizado esa técnica de meterle un poco de luz en el hueso, ¿veis? La sombra proyectada también tiene volumen. Venga, y en el siguiente y último vídeo vamos a analizar cómo se pintó el rifle utilizando una técnica de arañazo bastante interesante, que le aporta otra textura a la figura.